amigos y amigas de La Respuesta. Una nota grata de este programa es comentar brevemente las buenas reacciones que se produjeron en ocasión de lo tratado por el programa pasado relativo a la invitación que nos hiciera la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en la persona de su rector, arquitecto Miguel Fiallo, y del presidente de la Fundación Raúl de Moya, a mis hijos y a mí, ocasión en la cual se nos mostraran las instalaciones magníficas y el desarrollo de las plantas y de los distintos departamentos, la planta física y los distintos departamentos de esa importante Universidad Nacional. La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña es un activo valioso de nuestro país, y algunos de mis amigos me dieron mucho apoyo en el comentario, especialmente en lo relativo a la sugerencia que le hiciera a sus autoridades de hacer un documental profesional extenso, bien comentado. Uno me sugirió incluso buscar fotos de las instalaciones anteriores, las originarias, del tiempo en que yo impartía docencia, y contrastarlas con lo que se cuenta en la actualidad. Así que debo renovar mi gratitud, mi agradecimiento por la cortesía de habernos invitado a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que tanto nos concierne a nosotros, los Castillo, que como expliqué, muchos son sus egresados y yo su antiguo y originario profesor. Bien, en la semana ocurrió un evento político, así debo llamarlo, interesante. La Junta Central Electoral invitó a los partidos, a todos, a una sesión especial en la cual se trataría lo relativo a la cuestión de las primarias, a la organización de las primarias, especialmente en ese aspecto de a quién correspondería la organización de esa experiencia que ha sido tan controvertida en cuanto a si deben de ser abiertas o cerradas. Mi hijo Pelegrín estuvo junto con José Ricardo Taveras, nuestro secretario general, presidente en funciones, el vicepresidente Pelegrín Castillo, por la Fuerza Nacional Progresista. Los turnos estaban reservados para uno solo de los funcionarios de los partidos. Conforme a los comentarios que me hicieran, la participación del presidente de la Junta, el doctor Julio César Castaño Guzmán, fue excelente. Hizo una exposición muy completa, descriptiva de las dificultades, de las limitaciones, de lo que podría significar para ese organismo ese sobreesfuerzo como cuestión previa a las experiencias electorales
de rango constitucional de febrero y mayo del año 2020. Y se les puso de tal modo que entonces los partidos los invitaron a que manifestaran sus reacciones. Dice que fue muy productiva la experiencia. Yo creo que la respuesta debe de reafirmar algunas de las cosas que ha creído percibir en la experiencia, no en esta, en la experiencia de introducir las primarias abiertas simultáneas, que ha sido encarnizada porque el poder es el que sostiene esa necesidad contra todo el parecer colectivo de la sociedad civil, de los partidos políticos, incluso de la propia Junta, según se ha visto, porque como dijera en una oportunidad del presidente Castaño Guzmán, un viejo principio de derecho, nadie está obligado a lo imposible. Y realmente son unas elecciones, unas primarias que costarían lo mismo que costarían las elecciones generales. Ese sobreesfuerzo que expondría al organismo a muchos debates, a muchas controversias, a riñas, como son naturales en esos eventos de primarias y de selección de precandidatos, incluso con grave merma de su buen crédito para la Junta. En definitiva, la respuesta sostuvo que creía ver detrás de esa iniciativa tenaz por imponer ese desorden la mano siniestra y larga del injerto en el gobierno. Alguien tiene interés de anarquizar el proceso electoral. Y sospecho, y así lo he sostenido, que es el injerto el que en el fondo tiene mayor interés de que se produzcan cosas capaces de igualarnos al caos de los vecinos. Me hago entender. Las dos tribus, Hutus y Tutsi, de Ruanda. Ni aquellos son capaces, ni estos tampoco. Estos que tienen experiencias electorales de décadas, que incluso en los últimos tiempos han merecido ese organismo reconocimientos internacionales, ha participado en procesos de asesoramiento, ha sido distinguida incluso la Junta por el propio presidente Correa del Ecuador, que en una oportunidad nos visitara y le hizo un reconocimiento realmente estimulante. Pues no, hay que de algún modo colapsarla, de algún modo degradarla. Ya vimos otros intentos, por otros motivos y en otras circunstancias. Aquel tiempo en que había una embajada norteamericana muy pintoresca, y había dos periquitos terribles allí. Bueno, y cancelaciones de visa, pero fueron a ser anunciadas allá, con espectacularidad, cosas. Una cosa que, ¿quién persigue esto? Porque sostengo que las pocas, o no pocas, las muchas cosas que nosotros tenemos, muchas, pocas, las excelentes, las que pueden invocar y alegar excelencia, no se admiten. No se pueden admitir, porque entonces se produce una asimetría entre los dos estados, el narcoestado del oeste y un estado que ha venido confrontando vicisitudes inmensas, pero mal que bien, guerra civil, intervención extranjera,
Todo eso se sobrepone y lleva a infraestructuras y alcanza grados de progreso, de crecimiento económico, de infraestructuras, de un sistema vial sorprendente. Bueno, no, eso no es lo que cabe. Lo que cabe es que se pueda hacer la cirugía mayor del Estado binacional, que es el que venía impulsando la locomotora de lujo, Obama-Clinton. Estos Clinton con sus intereses especiales, consabidos en el oeste, y que se ha interrumpido. Se ha interrumpido porque en el poder del norte ha sobrevenido una especie de conmoción, inesperada conmoción con la presencia del presidente Trump, que tiene una serie de líneas fundamentales de sus posiciones que coinciden con nuestras necesidades, sobre inmigración, sobre incluso la utilidad de un muro civilizador, no separador y odioso, sino capaz de servir para organizar el comercio y el tráfico, el paso de las poblaciones. La idea es que es evidente que esa propuesta de elecciones abiertas, de simultáneas y abiertas, las primarias, la respuesta la calificó primero con esa posibilidad, sin descartar, y es bueno repetirlo, el interés de muchos de conseguir un nuevo colchón de votantes. Hay un grado peligroso de desorden en el Estatuto de Nacionalidad, y la verdad es que van a falsificar, y se están falsificando dominicanos, centenares de miles que podrían obedecer, ya obedecen a organización un tanto turbia de aquel lado, pero que podrían favorecer, si se les permite el acceso al proceso electoral, aquellas opciones en las comunidades, especialmente las fronterizas, o donde es mayor la ocupación que han realizado durante 6 años, 7 años de ocupación continua, y entonces poder alojarse en poderes públicos de los distintos niveles, incluso con influencia para las propias elecciones generales mayores de Congreso y presidencia y vicepresidencia de la República. Es decir, ese esfuerzo tan tenaz, esa forma tan cerrada de violar la Constitución, porque en realidad la Constitución no le da facultad a la Junta para organizar primarias de partidos. Son efectos internos a lo que se refiere el artículo 216 del desarrollo democrático como obligación de los partidos políticos, a lo interno. Y la Junta con sus importantísimas funciones de convocar las asambleas electorales para las elecciones fundamentales. Pues bien, afortunadamente la Junta marcó distancia. El Congreso, la Comisión, ya la gente ha perdido la cuenta del vericueto, el laberinto de comisión y de votos, y fulano cambió de posición y no cambió de posición, y fulano a última hora sucumbió, y el gobierno sí. Esas cosas sórdidas que tanto daño nos hacen. Tiene la papa caliente ahora si decide hacerla, pese a las advertencias aprobadas por la inmensa mayoría. Creo que solo hubo una excepción, penosa por cierto, que se acaba de producir en el evento de la Junta a que me he referido. Si el Congreso se empeña en imponerla, entonces se va a deducir de ahí posiblemente que hay otros esfuerzos mayores pendientes de realizarse, que estarían destinados a reincidir
posiblemente, o explorar por lo menos, la posibilidad de manejar las votaciones nuevamente para quizás introducir algún grado de alteración o modificación constitucional. Si no enteramente igual, con parecidos impresionantes a lo que ocurriera en el 16, el 15 para el 16. Que eso ya es tragedia, tragedia pura. Eso no tiene otro nombre. Pero me he puesto a pensar en estos días y he estado satisfecho con mis cavilaciones. Que a nosotros tenemos males fundamentales que no hemos podido erradicar. Ya me he hecho eco de lo que mi padre reflexionaba en el año de 1912, prisionero engrillado en la fortaleza San Luis de Santiago de los Caballeros, en su diario de cárcel. Y él decía, falta de sinceridad para todo. Nos pierde la falta de sinceridad en todo. Nos está haciendo mucho daño la simulación de los hombres fundamentales que en los distintos planos del poder tienen la responsabilidad de los mandos. Una falta de responsabilidad pasmosa. Creo que ahora se están dando muestras. Vemos, y claro, no podemos reírnos. Reírnos sería una estupidez. Como el primer ministro Montalvo, con esa sutileza de desplazarse en los escenarios, aparece ahora con una preocupación por la integridad fronteriza, revisando puestos de chequeo y control de la inmigración haitiana. Ya va al norte, ya va al sur, ya está entendiendo que es su 911, ¿no? Su nuevo 911. Qué bueno rescatar y proteger las fronteras, tanto la del norte como la del sur. Una sola frontera, pero me refiero en los sitios de flujo. Medios electrónicos, todo muy avanzado. Malicia, porque pasaron más de 6 años invitando a que se aumentara abiertamente esa invasión. Invitando. Vengan, vengan, no se queden allá. Vengan, que aquí está mejor. Spot formales del portal de la presidencia de la República. Todo el país lo vio. Cuando alojan aquí en ocupación sobre millón y medio de haitianos, entonces surgen las preocupaciones electrónicas por cuidar la frontera y evitar ataques a la integridad territorial. Engaños y trapisondas buscando escurrir responsabilidades. Pienso que ganar tiempo para sus maquinaciones y tratar de eludirse de los señalamientos de los cuales se hicieron acreedores, porque sus manifestaciones fueron insolentes, abiertas, desafiantes,
potentes, dominantes, al grado de que un discurso pronunciado por el presidente de la República, el jefe de la política exterior, en La Habana, que lo llenara de una fugaz gloria, de la gloria de la gratitud dominicana, que se entusiasmó cuando hizo la descripción ardorosa de la soberanía, de la importancia del fallo 168, de aquello que se pondría si lo desconocía, un juicio político. Ese ministro, con Martelly, señores, Martelly, aquel nudista que se sabe a qué entorno realmente corresponde. Y ese grupo, en Juan Dolio, vino a hablar de la patria nueva. Porque Duarte y esa gente eran antiguayas, élites, caducas. Eso no se podía mencionar porque había que establecer una patria nueva, una patria de vivos. Y el país soportando y viendo todos los días sus calles inundadas con las insolencias de los ocupantes. Ya no los picadores de caña de antes. Todo género de población, incluyendo la penitenciaria. Todos los presidios fueron vaciados con la indicación de derrámense allá. Y ahora, cuando se están asaltando bancos con armas de la policía de aquel narcoestado, cuando vemos ya trifulcas como la de esta semana, 3 muertos en Barahona, pienso que en un cañaveral, uno de esos batelles, a tiros, haitianos, a tiros. Ya no hay machete, sí hay machete para decapitar y sacar hígados, pero hay armas. En medio de esa situación creada durante 6 años, de tolerancia vil, de complicidad perversa, antinacional, comienzan a aparecer los remilgos. No, hay que cuidar la integridad territorial. Se van a traer nuevos dispositivos, muy sensitivos, electrónicos, de tecnología de punta. ¡Cuánto cinismo! ¡Cuánto cinismo! Silencio y simulación, 2 grandes males nacionales. Pero la respuesta entiende que sus misiones están conectadas con mantener la identificación de esos percances y derrotar los intentos de nuevos engaños. El país está convencido. En la pregunta de esta semana, salida el miércoles, divagaciones no, hechos son los hechos que hablan. Yo sostengo la realidad de lo que viene ocurriendo. Y tomo cuatro muestras de trastorno hondo, para de ahí deducir la fragilidad de nuestro equilibrio institucional, los peligros que nos acechan, ya desarrollando desenlaces previsibles de altísimo riesgo. Ocupación masiva, insidiosa, sistemática y sostenida
de millones de ilegales, uno. La desgracia que nos ha caído de la capacidad infamante, terrible, del escándalo de Brecht de escala mundial, que nos ha afectado y degradado en tantos sectores sensitivos y que ha alcanzado deshonrar instancias vitales de la República. Las secuelas que se están viendo ya más claramente, que está dejando la imprudente, la torpe iniciativa de establecer relaciones formales diplomáticas con China Popular en estos momentos precisos en que comienza, como digo en la pregunta, la madre de todas las guerras comerciales de la historia, entre dos potencias económicas inmensas, una muy lejana, China, otra muy cercana, Estados Unidos, en cuyo vientre, en el Caribe, estamos nosotros. Son 3. Y 4, eso es la pregunta, se la estoy más o menos resumiendo. La acusación que apareció en un informe mundial del Inside Crime sobre la afirmación de que el Caribe está inundado de cocaína, que el fundamento es la operación del llamado cartel de los soles, oficiales del ejército bolivariano de Venezuela y exponentes de su poder político muy altos, vinculados con la droga del Caribe. Nosotros figurando ya como punto clave al decir de ese informe, para favorecer el tráfico de cerca del 15% de la droga del mundo. Esos 4 factores yo los planteo en la pregunta. Y digo, presiento por mi experiencia, por los años vividos, que nos estamos acercando a momentos difíciles, que al pueblo nuestro muchas veces en su historia se le ha creído rendido o dormido, pero que ha sabido reaccionar de repente y que han surgido muestras abruptas, insospechadas de rebeldía, que incluso en medio de esas tormentas han aparecido guías que nadie podía tener una idea de su identidad. Pensaba en el año 65. Y la experiencia histórica que ellos representaran para nosotros. Y al final de la pregunta hablaba de que el pacto tripartito, el pacto implícito, que yo desde la respuesta he sostenido, es decir, el acuerdo previo, no el acuerdo previo, sin acuerdo previo, perdón, ni connivencia alguna. 3 factores confluyendo en el objetivo de producir una gran desgracia nacional
La geopolítica, sobre todo en los tiempos de la locomotora de lujo de los demócratas de Obama y los Clinton, con Unión Europea, Canadá y demás, que han estado detrás de esos alevosos planes contra la República. El gran capital, que solo tiene el mercado como horizonte, que la idea de patria le resulta una ridiculez, porque por encima de la patria están sus provechos, sus beneficios, y especialmente el crimen organizado de las mafias del mundo, sabedores de que en el centro mismo del Caribe, en la parte este de la isla de Santo Domingo, hay un estado con una economía considerablemente desarrollada, con 5 aeropuertos internacionales, con puertos de gran calado, en el centro mismo del Caribe, vecino a Puerto Rico, frontera jurídica sur de Estados Unidos. Esos 3 factores han estado detrás de toda esta desgracia que se ha ido esbozando, que se ha ido presentando en una forma cada día más amenazadora. Entonces, en un estado de cosas así, que yo en la pregunta lo planteo como tesis, aparece una declaración importante de un hombre público importante y combativo, Víctor Grimaldi Céspedes, embajador dominicano en el Vaticano, y habla de que hay un plan para desestabilizar el gobierno, y que en ese plan hay una serie de factores que tienden a favorecer un derrame aún mayor de población haitiana sobre nosotros, y que la idea es tumbar al gobierno. La prensa mayor lo saca en primera plana y se producen las reacciones. La primera, la del gobierno. No es verdad, eso no existe. Y una cantidad de ofensas, inmerecidas muchas de ellas, ninguna justificable, contra Víctor Grimaldi. Se le dice, él acostumbra a hacer esas cosas, eso es incierto. Yo sostengo en la pregunta, yo presento en la pregunta todos los elementos, solamente esos 4, sin mencionar siquiera los trastornos graves de la seguridad pública y los peligros inminentes de que en un momento se pueda incendiar la pradera y sobrevenga una experiencia tan trágica y penosa como el 84, el 24 de abril del 84, en que estalló la República por en ocasión el pretexto o el detonante fue el aumento de unos precios después de Semana Santa conforme al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se incendió la República. A las 5 horas no se sabía dónde estaban las cosas, ni nadie obedecía. Por fortuna, desgraciadamente, se le puede a eso llamar fortuna, hubo que matar. Y cuando se matan no hay fortuna. 123 dominicanos en 30 horas.
y miles de heridos para contener aquel desastre. Es decir, no hay una especie de sinceridad fundamental en el gobierno para hacer un examen crudo de la realidad nacional, para hacer un ejercicio de franqueza y decir, el plan quizás no esté en las condiciones que plantea el embajador Grimaldi, ni posiblemente no sea el propósito aumentar el derrame de población haitiana, que ya le basta con lo que tienen adentro. Y además, la autoridad norteamericana de hoy, la del presidente Trump, no está tan preocupada por los trastornos de inmigración en la isla y en el Caribe frontera sur. Sus preocupaciones más sensitivas están en el terrorismo. Incluso leí aquí en el pasado programa el informe del Departamento de Estado, donde no me canso de decir, de 7 páginas hay 5 párrafos, los más severos, hablando del peligro del terrorismo y de la presencia de ISIS, del radicalismo que está haciendo las guerras terribles de Medio Oriente. Aquí en el Caribe, con grupos ya que no se puede permitir que se asienten. Entonces, es más compleja la situación. No hay, digo, un examen franco, abierto, sincero, generoso, en capacidad de decirle al país, sí, es verdad, tenemos una problemática severa. Hemos cometido errores graves. Y esos errores nos están planteando, nos están minando el camino, nos están planteando severas pruebas de inestabilidad. ¿Cómo? ¿Cuáles errores, señor gobierno? No hemos atendido los requerimientos constitucionales, el fallo judicial supremo del Tribunal Constitucional que buscaba organizar el Estatuto de Nacionalidad, mejorar hondamente la ilegalidad de la presencia de cientos de miles de individuos que no estaban calificados para hacerlo. Ha sido desacertado nuestro trabajo. Autocrítica. Nos equivocamos. Posiblemente nos equivocamos. Eso como confesión del gobierno. El comercio con China lo teníamos. La China popular vendía en nuestro mercado lo que quería. Nuestro comercio iba a China popular. Pero el hecho de establecer relaciones formales diplomáticas en el momento en que lo hicimos fue inapropiado. Y tenemos dificultades, porque nos hemos metido en un baile, en un escenario de conflicto, y no nos conviene lo que puede derivarse de ello. Hemos tenido incluso dificultades gravísimas en el manejo del asunto de Brecht. Lo hemos hecho en una forma inconducente, problemática. Quisimos sofocarlo con un acuerdo de procuraduría que resultó desastroso. Se nos ha visto incluso como una especie de refugio, de burladero de Odebrecht, que se encargó de decir que había metido sus operaciones aquí.
porque nosotros éramos capaces de dar mayores garantías. Eso nos está creando problemas muy serios. Tenemos el problema de la droga por la mar. A pesar de que se pudo barrer el cielo y no son los vuelos ilegales, criminales, el problema de hoy, sino el acarreo marítimo y el territorial desde Haití. Pero no nos pueden poner a nosotros por encima de Haití como estado, narcoestado de vieja data. Nosotros hemos tenido el conflicto y la verdad es que nos expone. Y nos expone con una administración norteamericana diferente, que tiene una visión sobre el problema del crimen, de la droga, bien severa, que no tiene los guiños risueños del obamismo y de toda esa posición neoliberal y de los grupos liberaloides de Estados Unidos. Nos hemos descuidado. No comprendimos que había cambiado el viento, que había cambiado el viento y que el velamen de esa nave importante de poder que es Estados Unidos vendría por rumbos que posiblemente nos enfrentarían, nos exigirían. Ellos mismos se han encargado de decirlo. Cuando hicimos las relaciones con China nos dijeron, turbaron la región y los vamos a mantener en observación. Entonces comienzan a llegar por los subterráneos de la información que los visados, que suprimieron visas, que a tales funcionarios civiles y militares, que empresarios. ¿Qué pasa? Y tenemos turbaciones de escándalo graves. Se suscita incluso cuando una legisladora importante de un partido de oposición, incluso se fue más lejos de las líneas restringidas de ese partido y deposita junto a unos compañeros un expediente delicado en el cual aparece el gobierno premiando con contratos multimillonarios a un sujeto que guarda prisión en Brasil y que se consideró en el proceso público del ámbito judicial de Brasil como pieza clave, que echó a Lula, el gran líder, al agua y que está guardando prisión, entre otras cosas, por las infidelidades de un hombre que, bueno, tenía el mérito real o supuesto de haber fabricado presidencias en Brasil y que aquí tuvo un papel determinante para organizar campaña, para hacer cosas incluso muy delicadas, como la peor, la que nosotros dijimos de la respuesta, es una atrocidad. Este es un hombre funesto, nos va a traer dificultades inmensas. Todo lo que surja a partir de esa modificación constitucional presentada en esos términos va a resultar de una ilegitimidad preocupante. Esa ilegitimidad va a ser una puerta abierta para aventuras. Vamos a ver, dos legisladores importantes de izquierda, Fidelio Desprader, Fidel Santana, presentan una moción de resolución para juicio político contra el presidente de la República, específicamente sobre ese tema.
buscando su destitución. Pero ya le precedían 2 querellas criminales de organizaciones de la sociedad civil, especialmente la más antigua y significativa, la participación ciudadana, contra el presidente de la República sobre acuerdo, apoyo, complicidad con Odebrecht. Especialmente toman capitales remitidos desde Perú a la compañía de la esposa de Joao Santana en el tiempo en que se hacían las maniobras para cambiar la Constitución. Dios mío, ¿qué otra cosa es lo que nos espera? Todo eso ha ido confluyendo hasta que se abre ya el horizonte de las protestas. Marcha del Millón, paro en Higüey, paro en tal parte, paro en tal otra, paro en tal otra, y se está como avivando una generalización de protestas que no augura paz y estabilidad. Precisamente las 2 cosas más importantes para nosotros en los momentos en que los peligros internacionales nos están atenazando y nos están llevando a encrucijadas de degradación y debilidad que hagan posible la supresión de nuestra supervivencia como Estado. A unos amigos yo les decía, porque tienen todavía los pensamientos nostálgicos de sus tiempos de juventudes, la izquierda, la Revolución Cubana, bueno, eso, el imperialismo. En el año 1916, no, por Dios, 2016, en el 1916 fue la primera intervención militar. En el año 2016, un general norteamericano de 4 estrellas, siendo comandante del Comando Sur de su país, en Bahamas, dice: República Dominicana no soporta más ese tipo de inmigración que se le está imponiendo. Hay que buscar otra forma. Le están consumiendo el 30% de su presupuesto de salud. Bueno, John Kelly. Pasan las cosas que pasan en Estados Unidos y ocurre que ese general norteamericano es el encargado de la seguridad de los Estados Unidos, el jefe de gabinete. El hombre que yo digo muchas veces, al juramentarse, antes de hacerlo, se persignara, como hacen los oficiales y los soldados antes de entrar en combate. Ese es el que está allá. No son los burócratas maliciosos, sinvergüenzones, de las cenitas y de las intriguillas de la diplomacia norteamericana, que en la región se degradó después de la Guerra Fría en una forma penosa. Entonces, no hay motivo para que se hagan esas negativas olímpicas. No, la paz está asegurada.
no hay trastorno, estamos muy bien, eso es fantasía, no es verdad. Eso es realidad, peligrosa realidad. Todo en medio de unas reyertas internas y de unos regaños entre antiguos compañeros que terminan por hacerse peores que enemigos, destrozando la cohesión y la unidad de un partido político que sabemos cuál es el linaje de su fundación y hasta dónde han llegado las esperanzas y la fe del pueblo desde el tiempo de Don Juan, y cómo eso ha declinado, y todo se vuelve una reyerta y una disputa y un rencor, y no se puede, y no pueden hablar, y no pueden... ¿Qué es esto? Entonces ese es el Estado que se está pretendiendo presentar como un modelo de estabilidad y de perfección. No, no. Yo al menos estoy muy inquieto y muy apenado, porque no me complacen los signos, porque los signos de las cosas que se pueden presentar son ominosos. Y no puedo caer en la insensatez de aplaudir, de entusiasmarme. Qué bueno, se cae el gobierno, qué bueno, salgamos de esto, sí, ajá. ¿Y qué más? Es decir que el evento de la Junta Central Electoral, volviendo a él, fue magnífico. Quizás un instrumento no procurado, pero que tendrá por efecto una función pacificadora que no debe despreciarse. El desorden electoral propuesto con las primarias abiertas es un abismo. Poner al organismo máximo electoral a organizar esa experiencia es una trampa de desorden. Que Dios proteja al pueblo nuestro. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, que asimismo Canal 23, Telefuturo, después de la misa de San Antonio, 8 de la mañana de domingo, Telenor y Teleimpacto, 12 del mediodía, Telenor San Francisco de Macorís, Canal 22 y 52, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche y 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, domingo a las 7 de la noche. Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Que asimismo Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central de domingo a las 11 de la mañana, Hit 92 a las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.